Sí, 5 minutos de la mañana, aquí en La Alpispa vamos a hablar en los próximos minutos de seguridad y lo vamos a hacer con una persona que sabe muchísimo sobre esto. Es graduado en Seguridad y Control de Riesgos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director de Seguridad por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado en Seguridad de la Información. Fue miembro fundador y vicepresidente de la Asociación de Directores de Seguridad de Canarias y miembro fundador y presidente de la Asociación de Directores de Seguridad Turística de Canarias. Y además tiene 3 menciones honoríficas de la Policía Nacional. Él es Gustavo Rubio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar hablando, si te parece, de seguridad privada, porque no sé si es la gran desconocida en esto del mundo de la seguridad, de qué funciones tienen, de la cantidad de sitios que están y a veces no nos damos cuenta. ¿Esto es así? Pues sí, la verdad que sorprende a estas alturas ya del siglo XXI que sea tan desconocida estando tan presente, porque realmente, y los datos son abrumadores, yo voy a dar los que APROSER, que es la asociación mayoritaria de empresas de seguridad privada de España, son 1.500 aproximadamente empresas que están ahora mismo funcionando, cerca de 90.000 vigilantes de seguridad y personal de seguridad privada que están en activo. Hay más de 150.000 habilitados y estamos prácticamente en todos los sectores de la sociedad y sobre todo en todas las administraciones públicas. Uh-huh. O sea que estamos muy extendidos, muy presentes y bueno, después de tantos años ya de la ley que nos ampara, pues bastante cubiertos, digamos, jurídicamente, que a veces la gente, pues por desconocimiento siempre nombra cosas que se supone que sí podemos hacer y que, bueno, pues en las redes sociales y en todos los sitios menosprecian el trabajo que hace la parte de seguridad privada. Uh-huh. Pues vamos a ir desmitificando y aclarando cuáles son las funciones que tienen, hasta dónde pueden llegar, qué atribuciones les da la ley, si te parece, Gustavo, para conocer mejor cómo es el trabajo de la seguridad privada. Vale, lo primero que iba a comentar es... ¿Por qué existimos nosotros? Nosotros existimos porque una vez que ya pasa la transición democrática, sale la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, la 2/86, que bueno, le da todas las funciones a las policías que hoy en día conocemos. Digamos que algunas empresas privadas de las más grandes en España empiezan a contratar a aquellos vigilantes jurados que había antiguamente para protegerse. Entonces, lo que pasa es que a partir de ahí, de los años 80, hay tal crecimiento social de las ciudades, o sea, la extensión poblacional es enorme y ya la policía no da abasto. Entonces empieza a configurarse un modelo mixto, seguridad pública, seguridad privada. Entonces nosotros siempre vamos a ser cooperadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad y estando siempre coordinados por ellos. Pero estamos dentro de lo mismo, o sea, nosotros una vez que ya hacemos ese modelo no distinguimos entre seguridad pública y privada. Por lo tanto, y aquí viene un punto importante, hay el personal más importante, el que todo el mundo conoce en la calle, son los vigilantes de seguridad. Uh-huh. No el securita, ni el securata, ni nada de eso. El vigilante de seguridad, que está amparado por una ley, y es una ley muy importante, porque es una ley que permite restringir derechos fundamentales, y no hay otra en España que permita a nadie restringir derechos fundamentales, salvo la de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, pero es que a nosotros sí nos los permite. Entonces, en mi caso, yo pertenezco al colectivo de los directores de seguridad, que somos como los arquitectos de la seguridad. Uh-huh. Si lo equiparáramos a una gran obra, los directores de seguridad somos los arquitectos, los que damos todas las órdenes y directrices para que la seguridad, donde estemos presentes, pues se cumpla en las mejores condiciones. Uh-huh. Pero puede sorprenderle mucho a la gente. Sí, el vigilante de seguridad puede detener, claro que puede detener. Es más, está obligado a detener. A diferencia, y esto te va a sorprender un poco, creo que lo hemos comentado en algún programa, tú misma puedes detener. Cualquier persona puede detener. Sí, sorprende, sí. Sí, sorprende, bueno, para vale. todo estoy yo. Sí, mira, esto viene del año 1881, uh-huh. ¿Vale? De la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que cualquier ciudadano puede detener. La diferencia, si tú ves cualquier delito en la calle y te ves con la capacidad, podrías detener. Esa es la detención ciudadana. Y es una detención, tal cual. La diferencia con el vigilante es que el vigilante no puede, sino que debe detener. Y en esa potestad que tiene, se diferencia ya no solo del ciudadano, sino que se equipara a la fuerza de cuerpos de seguridad. Pues puede detener, puede hacer registros, ustedes lo ven en los aeropuertos todos los días, puede registrar incluso el interior de vehículos. O sea, tiene una serie de potestades, la que habitualmente la gente conoce, pues bueno, suele ser el control de accesos, la vigilancia física en una instalación, controla las videocámaras, controla los sistemas de alarma,
Si lo pudiéramos definir en una sola frase, pues intenta garantizar la seguridad integral del edificio según las órdenes que le ha dado el director de seguridad. Ujú. ¿Y de qué medios dispone para llevar a cabo su trabajo? Me refiero a medios materiales. ¿Con qué recursos cuenta? Que esto siempre llama mucho la atención, que se llevan esposas, que se llevan porra, que se así muy peliculero. Sí, mira, legalmente deben llevar siempre la defensa reglamentaria, que es lo que la gente llama comúnmente la porra. ¿Mm? Si bien es cierto que no es, ahí sí que no es igual a la que lleva la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, porque es un poquito más corta y bueno, la Fuerza de Cuerpos de Seguridad pueden llevar incluso una extensible que es de metal forrada, pero nosotros, bueno, llevamos esa defensa de goma semirrígida, ¿no? Son 50 centímetros y unos grilletes, lo que la gente le llama esposas, unos grilletes. Y por eso, claro, el porte de los grilletes ya te está dando a entender que sí que está facultado para la detención. Y es obligatorio además, o sea, es que debe llevar, ¿ves? Aquí volvemos a no puede, sino debe llevar los grilletes y debe llevar la defensa. Luego, todos los demás medios son accesorios que le puede dar la empresa o que el cliente quiere que los tenga. Pues puede llevar un chaleco anticorte, guantes anticorte, chaleco antitrauma, casco, bueno, todos los sprays de defensa, bueno, hay un montón de material que puede llevar, más el propio material con el que él trabaja en el recinto, la videovigilancia, los puntos de fichaje, y drones, o sea, hoy en día pues todo lo electrónicamente posible. Claro, como ha avanzado todo, sí que sí tienen permitido, por ejemplo, un spray disuasorio, puede llevarlo. Sí, si no llevas la defensa, puedes llevar el spray. Entonces lo que hacen las empresas es que en ciertos sitios, por ejemplo, en centros comerciales, ustedes lo habrán visto y le habrá sorprendido también a la población, ver vigilantes de seguridad en algunos de los grandes comercios de ropa que van uniformados de traje. Entonces, y llevan la placa, eso sí, la placa siempre la tienen que llevar presente para dar a entender que son vigilantes. Esos vigilantes normalmente no llevan la defensa, no llevan la porra. Lo que llevan es un spray y lo que hacen es que la empresa solicita a la policía que le sustituya la defensa por el spray. Es un spray de gel de pimienta. Es el mismo que podrías llevar tú. La diferencia es que tú lo puedes llevar sin necesidad de permiso. Es un spray homologado por el Ministerio de Sanidad, lo puedes comprar en cualquier sitio y tú, por ejemplo, lo podrías llevar en tu bolso tranquilamente por la calle. Sin embargo, el vigilante sí debe tener un permiso para poder portarlo y usarlo. Uh-huh. El tema de la placa, ¿qué es lo que pone? Que también es como muy de película, ¿no? Se llama la placa, ¿qué lleva, que lleva un número? O... Sí, ese es el famoso TIP, TIP, que es el número de identificación del vigilante. Verdaderamente es igual que el TIP que lleva la policía. La policía lleva la placa y lleva su número. Nosotros llevamos la placa que pone vigilante de seguridad y lleva el número debajo, que es la habilitación que le da cada vigilante de seguridad y los directores, nosotros también, directores, jefes de seguridad, o sea, todo el personal, porque hay muchísimo personal dentro de las empresas de seguridad privada. Nosotros conocemos al vigilante, pero dentro del vigilante hay vigilantes de explosivos, están los guardas de casa, que son personas que están en el monte, están cuidando el monte, las fincas privadas, incluso los guardapescas marítimos, ahora se ha cambiado el nombre, pero bueno, para que nos entendamos. Hay vigilantes de explosivos, hay escoltas privados, que son los que protegen a altas personalidades y a grandes empresarios. Todos ellos tienen que tener un número de identificación único que los habilita y que es el que estás obligado a enseñarle al ciudadano. En este caso, los vigilantes lo hacen en la placa. Entonces, con ese número, la policía ya te tiene perfectamente identificado. Uh-huh. Esa tarjeta de identidad profesional, digamos, ¿no? Donde viene ese número. El objetivo, entiendo, de que haya una numeración y no nombres y apellidos, es para proteger la identidad de esa persona. ¿Por qué no se pone, por ejemplo, el nombre? Sí, efectivamente. Esa es porque además la ley de seguridad privada establece que cualquier ciudadano puede requerir al personal de seguridad privada que se identifique con su TIP. En este caso, el vigilante lo va a hacer con su placa. Nosotros, los directores de seguridad, con el carnet que tenemos, una habilitación que te da la policía, donde te viene, pues, viene tu foto, viene tu habilitación y ese número se llama así es porque es que te habilita, o sea, sin eso tú no puedes ser personal de seguridad privada. Es más, la puedes perder, te la pueden cesar porque cometas algún delito. Entonces, mientras tú no tengas esa habilitación en vigor, no puedes trabajar y esa es una garantía. Uh-huh. Se hace, por supuesto, para proteger. Lo que pasa es que si bien es cierto que funciona en esos casos de identificación, el colectivo siempre ha demandado que
no nos obliguen a identificarnos con nuestro DNI a posteriori en la comisaría cuando vamos a poner una denuncia o somos objeto de denuncia. Al igual que al policía le identifican con su TIP, nosotros deberíamos estar reseñados siempre, incluso en sede judicial, por el TIP. Pero como la ley de enjuiciamiento criminal es del año 1881, pues eso todavía no ha cambiado. No ha cambiado. O sea que tienen que dar el DNI finalmente. Al final sí, pero no al ciudadano, siempre a la policía. Ajá. ¿Hay algún caso en el que se les permita llevar armas en algún, no sé, en algún área específica? Sí. Eso también ha ido evolucionando. Esto viene de los antiguos vigilantes jurados. Antes del año 92, ellos iban con el revólver y era común. Cualquier persona que tenga ya unos añitos recordará con bastante normalidad ver a los vigilantes jurados en cualquier sitio, los bancos sobre todo, con su revólver. Hoy en día pueden llevar el revólver los vigilantes que tengan servicios armados, por ejemplo, en los furgones blindados, los transportes de dinero, algún servicio que sí los hay, que son las infraestructuras críticas. Si quieres después hablamos un poquito de ello, pero son, digamos, las infraestructuras más importantes del Estado y de las comunidades. Se protegen también con seguridad privada y como son infraestructuras críticas, las cuales si fueran dañadas provocarían un percance bastante grande a la sociedad y a la población, la mayoría son custodiadas por vigilantes armados. En este caso pueden llevar el 38, el revólver, a diferencia de la policía que habitualmente llevan una pistola semiautomática, ¿no? Todo el mundo ve como la 9 milímetros. En los furgones blindados llevan escopeta también. Escopeta de cartucho del 1270. Los escoltas van con 9 milímetros, eso sí es verdad, los escoltas van con pistola, y luego hay una modificación que se hizo, ustedes recordarán cuando fue la crisis de los atuneros por la piratería, y ellos sí llevan armamento de guerra. Llevan fusiles de asalto militar y armamento militar. En el caso de que porten ese revólver, ¿pueden tenerla en su vida privada o no? No. Ahí sí es verdad que el control por parte de la Guardia Civil, que es quien lleva el control de armamento, es férreo, y el vigilante, si tiene en la sede que dejar el revólver en la sede, se hace un traspaso a los compañeros en sede con un libro registro muy, muy exhaustivo, y tiene que haber un armero que además tiene que estar homologado, con alarma en la sede. Si no, obligatoriamente tiene que dormir en la sede de la empresa. Esas infraestructuras críticas que nos dices, podemos imaginar cuáles son, pero seguro que se nos escapa alguna. ¿Cuáles serían? Pues la ley, que es del año 2011, lo que hace es que divide todas las infraestructuras críticas, tanto del Estado como de las comunidades, en lo que ellos llaman subsectores o sectores estratégicos, ¿no? La alimentación, el transporte, la energía. Entonces, para que nos hagamos una idea, cualquier empresa tipo Emalsa, Endesa, comunicaciones como Telefónica, tal, pues todas esas empresas son empresas que están dentro de la ley de infraestructuras críticas. Lo vimos el día del gran apagón, el día del blackout. Vimos la criticidad. Cuando cayó la energía, cayeron las comunicaciones. Entonces, la ley lo que les obliga a cada uno es que protejan, y además en esa cascada, porque hay algunas que son dependientes de otras, entonces serían más críticas todavía. Entonces, todas esas empresas, lo que son las sucursales, las sedes, pues la parte de, por ejemplo, en Endesa o en Emalsa, pues lo que son las infraestructuras propias que ellos tienen para la generación de energía o de agua, todo eso tiene que estar muy, muy, muy protegido. Ahí hay seguridad privada, coordinada con fuerzas de cuerpos de seguridad, con la policía, y ya digamos que el nivel es el nivel máximo. Se protege la información, se protege físicamente. Hoy en día, digamos que está en el número 1 de la seguridad, pues la parte de ciberseguridad. Recordemos que una persona en Tailandia puede atacar la central eléctrica de aquí. Entonces, bueno, pues ahí también ha habido que hacer formación a todo el personal de seguridad privada y meter a todo el mundo en este siglo XXI, que ya no podemos disociar de la parte de seguridad informática, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad? Bueno, para empezar, ¿qué formación tienen? Y luego esas condiciones laborales, porque he escuchado muchas veces que suelen hacer horas extras para completar, para llegar, ¿no? Sí. ¿Cómo está? A ver, el problema más grave que tienen ahora mismo los vigilantes es que es verdad que el sueldo base es muy bajo, alrededor de 1.100, 1.200 euros. Hay que recordar que es una profesión donde te estás jugando la vida, literalmente. Llevamos este año una siniestralidad bastante grande de ataques bastante serios a los vigilantes de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos están en primera línea.
O sea, cuando ustedes ven muchas veces en las noticias que llega la policía a un sitio para detener a alguien, el vigilante ya estaba allí. Ya probablemente tuvo la primera intervención con los medios más precarios que la policía. Entonces, bueno, pues se les agrede en muchísimas circunstancias y la verdad que con, digamos, con una asiduidad que no es deseable. El salario es bajo. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Como la ley laboral no les permite hacer más de 80 horas anuales, que antiguamente en sectores como la sanidad y como seguridad eso no se aplicaba, porque se entendía que son sectores específicos. O sea, si te falta un vigilante a las 12 de la noche, tienes que buscar a alguien sobre la marcha. Normalmente la empresa buscará al que pueda, y el que pueda igual ya tiene horas acumuladas. Pero ese era el complemento salarial que ellos tenían, y más o menos tenían un sueldo digno gracias a eso. Ahora la paradoja es que el vigilante tiene que ir a otra, incluso a 3 empresas, a hacer horas extras que no puede hacer en su propia empresa. Entonces, al final, estás haciendo las horas extras en otras empresas con los problemas fiscales que eso lleva después. Claro, porque tienes otro pagador. Claro, y no los puedes hacer en tu propia empresa. Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad de la medida? Entonces, eso es una queja común, y entonces ves a vigilantes que hacen verdaderas burradas. O sea, te hablo he conocido vigilantes de 300 y 400 horas al mes, perdón. Gente que sale de un turno de 12 horas para comenzar otro turno en otra empresa, en eventos públicos y tal. Y claro, eso va en contra de la propia garantía de la seguridad, aparte de la salud del propio vigilante. Entonces, bueno, pues la medida lo que buscaba, al final no lo ha conseguido, y lo ha perjudicado. Deberían de haberse estudiado los sectores y no haberla aplicado en el estatuto de manera genérica. Hay que ver las especificidades de cada trabajo. ¿Y están considerados como profesión de riesgo? No, tampoco. Igual que le pasó a la policía, que tampoco los consideraron profesión de riesgo, y es algo inherente. Y a la Guardia Civil tampoco. Exacto, es que es inherente. Ahí pues, yo entiendo que son cuestiones políticas y que no responden a una evaluación porque real, porque después, sin embargo, en la parte de prevención de riesgos laborales está la evaluación del riesgo de riesgos laborales de todo el personal de seguridad privada, es bastante alta. Porque además es que es lo que hablábamos antes, nosotros es como el ejemplo del 11M, ¿no? Cuando se hablaba del 11M, de los héroes del 11M, y si ustedes ven las fotos y ven las imágenes, los primeros intervinientes, los primeros que arriesgan su vida y van a los vagones cuando todavía está el humo de las explosiones, son los vigilantes. Y ni siquiera se les tuvo en cuenta el día del homenaje. Qué pena, ¿no? Porque no se sienten reconocidos lo suficiente, entiendo, ¿no? Se nos hace un reconocimiento en la comisaría ahora, después de muchos años, pero siempre a puerta cerrada, sin que esté de cara a la sociedad, una cosa muy extraña, ¿no? Que no lo entendemos. Algún día lo descubriremos, pero no tiene sentido ninguno. Este año, por ejemplo, fue así. Este año nos llegó la notificación a todos los representantes del sector. Vamos a hacer las menciones honoríficas de este año a puerta cerrada en la delegación del gobierno, ni siquiera en la comisaría, que siempre se hacía, era un poquito más solemne. No, a puerta cerrada y tal. Y nosotros emitimos la queja de todas las asociaciones y tal. Digo, mira, se supone que si es para mencionar, es para darle reconocimiento público, pero no. Así está, y si ustedes se dan cuenta, la DANA, el 11M, o sea, cada catástrofe o desgracia que ha habido, los vigilantes no están ahí en ese grupo, cuando son los primeros intervinientes. Hay testimonios increíbles de la DANA de intervinientes, sobre todo en el centro comercial, por ejemplo, donde arriesgaron su vida para poder encaminar a las personas, además que son los que saben los planes de autoprotección y de emergencia de todos los sitios donde están. Entonces, bueno, es así, es otro escollito del sector que bueno. Desde luego que es una auténtica injusticia. Los oyentes nos están comentando, una persona nos dice, pues a mí me da pena los que están en los supermercados, a veces les ocurre cada cosa, y comenta también que no es justo que no tengan ese reconocimiento. Y otra persona que me escriben por aquí, que se identifica como miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, dice: mis mayores respetos, después de 35 años de profesión siempre he encontrado gente que ha ayudado y se ha movido muchas veces en el límite de la legalidad para ayudar al bien, suele ser gente muy competente. Y también nos comentan que muchas veces cambian de empresa, pero el vigilante de seguridad siempre suele ser los mismos. Sí, ese es otro factor laboral, que es la subrogación, que por un lado beneficia, porque si yo ahora, por ejemplo, una empresa coge un servicio, por ejemplo, la Delegación de Hacienda, lo importante es que
subroga al personal que ya está, por lo tanto tienes a un profesional que ya está formado, que ya conoce el servicio y bueno, pues el cambio, digamos que no es tan traumático. Lo que sí es verdad que ustedes imagínense tener que cambiar cada 2 años de empresa, más o menos, y que venga otra empresa con otras normas, con uniformidad, con otras cuestiones, otros compañeros, todo ¿Pierden nuevo. los derechos de antigüedad también? No, se los respeta. Se respeta, pero bueno, no deja de, psicológicamente no deja de ser una cuestión como que al final eres un elemento que pasas de una mano a otra y no eres más que un valor de cambio, ¿no? Entre las empresas. Pero bueno, repito que por otro lado también es verdad que entiendo que beneficia a la parte operativa y le da estabilidad. Según los datos de APROSER, el sector de la seguridad privada tiene un 95% de estabilidad laboral, o sea, significa que son contratos indefinidos, o sea, que en ese aspecto bastante bien. Y hoy en día, lo digo aquí, por si alguien se anima, es uno de los sectores con mayor demanda de empleo. No hay vigilantes de seguridad en Canarias y en España, me refiero en el territorio nacional, están igual, pero en Canarias estamos al límite. Todas las empresas necesitan vigilantes de seguridad. Están haciendo los cursos, pero esa formación que comentabas antes, que ahora hoy en día es un curso de cualificación profesional, que además no es muy largo y además lo tienes muchas veces bonificados por el Servicio Canario de Empleo, hay gente que lo está haciendo, pero luego no se presenta a trabajar. O sea, digamos, no va y hace la demanda de empleo para trabajar en las empresas, sino se queda con la titulación para cumplir el requisito del SEPE, pero nada más. Sí, y están todas las empresas buscando como locas a vigilantes de seguridad. ¿Y qué digo para que se animan. Sí, claro. ¿Y qué requisitos piden? No sé, hay que tener una altura de edad determinada. No, antiguamente había unos requisitos y unas pruebas físicas que hacías en la policía. Eso también ha cambiado. Antiguamente nos examinábamos en la policía. Era la policía la que te examinaba. Examen teórico, examen físico. Es que prácticamente, por eso decía que había mucha similitud en la forma de entrar con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Era como una oposición, o sea, tenías que estudiar y además era bastante, bueno, yo diría que era duro en aquel momento. Y ahora lo haces a través de una academia homologada. Entonces ellos mismos te hacen las pruebas físicas y tal, es muy sencillito y bueno, hoy diría que cualquier persona que no tuviera una discapacidad muy grande podría entrar perfectamente. Hay un oyente que nos pregunta mira, justo entra otro mensaje, 2 mensajes preguntando por los sueldos, lo hemos comentado antes, pero es verdad que la radio se escucha también a ratitos, ¿no? Y de hecho una persona nos dice que si lo habíamos comentado antes, que no lo había escuchado por trabajo. Luego nos dicen, buenos días, no sé si consiguen vigilantes por los sueldos. Bueno, hablemos de los sueldos, porque claro, el dato que nos dabas es prácticamente el salario mínimo interprofesional hoy en día, ¿no? Sí, es un poquito más, quizás, porque ahora ha habido desde el 2022 al 2026 se hizo un ajuste del convenio. Pero bueno, está por ahí entre los 1.200, 1.400. Si haces un cómputo mensual de 162 horas, estás ahí en esa horquilla. Después ya va a depender, como todo el mundo, de su IRPF y otras cuestiones. El problema está en eso, en las horas extras. El problema está que antiguamente tú podrías hacer, además que era muy sencillo hacerlas porque todos los servicios siempre algún compañero se pone malo o te piden un refuerzo porque hay eventos, cualquier cuestión. Y claro, era facilísimo hacer ese mes pues 30, 40, 50 horas más. Pero claro, con 80 anuales las empresas se arriesgan muchísimo y hay muchas empresas que se niegan directamente, no hacen horas extras. Entonces te tienes que ir a otro sitio. Si combinas 2 empresas, pues podría llegar a un sueldo de 1.600, 1.800 sin problema ninguno mensualmente. Bueno, el caso es que queríamos conocer un poquito más cómo es el trabajo de los vigilantes y vigilantes de, bueno, ellos y ellas, porque no sé si cada vez más mujeres se animan a estamos ser vigilantes. Sí, estamos ahora ya en casi un 15% del sector. Y perfecto. Además que las necesitamos. El sector las necesita porque se necesitan en los controles de acceso, sobre todo para el tema de los registros. Ustedes lo están viendo en los aeropuertos. Y una cosa, mis compañeros, los directores de seguridad, como decía antes, esos arquitectos, que son los que diseñan, controlan, definen, se coordinan con la policía, pues ya lo están pidiendo en todos los sitios. O sea, ya lo piden a las empresas, lo piden en los pliegos públicos, se piden ya que se respete el tema de la igualdad, de oportunidades. Lo que pasa es que es verdad, que es que, como decía antes, que no hay. Entonces, prácticamente yo ahora mismo podría asegurar que no creo que haya paro en lo que son el sector de la seguridad en la parte femenina, porque es que desde que hay una mujer que tiene una habilitación, enseguida, normalmente las empresas se pelean por ella,
porque es que son muy necesarias, son muy necesarias. ¿Y qué pasa con los que trabajan solos? Porque claro, si estás en un aeropuerto, pues hay más compañeros, Sí. ¿no? Hay destinos o sitios donde Sí. dices voy a estar un poquito más tranquilo y más arropado, pero esos vigilantes de seguridad que tienen que proteger un entorno, un edificio solo. Ese es uno de los, digamos, de los hándicaps más grandes que hay en el mundo de la seguridad privada. Así como la seguridad pública es raro, difícil ver a un policía solo, siempre van en patrulla, en seguridad privada depende del cliente. Entonces hay una incongruencia entre lo que dice el reglamento de seguridad privada, que expone que el jefe de seguridad de la empresa es el que define el riesgo y por lo tanto pone los medios, pero luego está el dinero y el empresario, que es el que dice, no, yo solo quiero un vigilante de seguridad. Entonces, evidentemente, ahí los sindicatos hacen mucha presión y mucha fuerza para que la empresa ponga los medios de protección y de comunicación efectivos para que si se ve superado pueda tener una respuesta. Y ahí vienen por los planes de coordinación. Si, por ejemplo, estás en un centro comercial y estás en una tienda aislado, pues coordinarte con los vigilantes del centro y sobre todo la coordinación policial es fundamental. Avisar, normalmente se suele hacer, se avisa a la policía o la Guardia Civil que hay un servicio de seguridad donde hay un vigilante solo aislado y normalmente los vigilantes tienen, para que ustedes lo sepan, ellos tienen la obligatoriedad de estar comunicados con la empresa, pero hay una sala, como la sala del 112 del SECOES, que nosotros tenemos aquí para emergencia, hay una sala específica solo para vigilantes de seguridad de la Policía Nacional. Se llama la sala Titán Cero. Y es un número de teléfono al que pueden llamar los vigilantes de seguridad y les van a atender durante las 24 horas del día, todo el año, Policía Nacional de manera inmediata. No tienen que pasar por ningún filtro ni nada. Y es una sala de coordinación solo para seguridad privada. Eso también entiendo que es algo que desconoce la mayoría de la gente. Y tiene que ser con el teléfono móvil o hay alguna otra línea que puedan, no sé, Normalmente los vigilantes trabajan con el teléfono móvil de la empresa o emisoras de comunicaciones. La emisora de comunicaciones o respondería a través de un tercero, un coordinador del servicio, o directamente a la sede de la empresa, que tienen salas de coordinación también. Hay empresas que tienen salas de coordinación propia y pueden comunicar por esas dos vías, telefónicamente o por radiocomunicaciones. ¿Tienen permitido llevar una cámara, por ejemplo, para poder grabar lo que pasa si les ocurre algo o no? Como tenerlo permitido, podrían tenerlo permitido. Tenerlo solicitado, la mayoría de las empresas no lo han hecho porque el costo de la inversión para poder tener un sistema como el que lleva la policía, por ejemplo, en otros países, que ni siquiera aquí Unidos, lo tenemos, efectivamente, el costo aquí es alto para las empresas. Conozco empresas que lo hacen. Conozco empresas, hace poquito estuvimos en la sede central de lo que ellos le llaman el Centro de Control de Seguridad Nacional de una gran empresa de comunicaciones y los vigilantes van con cámaras, pero eso es porque el cliente lo puede pagar y lo tiene, y el cliente quiere que se haga. Entonces, nosotros como sector privado tenemos más suerte que si el cliente quiere algo y lo puede pagar, lo podemos tener. Claro, ahí ya entra la cuestión económica que al final marca muchas veces efectivamente, todo, ¿no? Efectivamente. Hay un tema delicado y te lo quiero preguntar, Gustavo, porque nos lo pregunta un oyente y bueno, yo creo que también hay que sacar este tema. Nos dice, puede sonar un poco mal, pero creo que es una realidad. Hay muchos vigilantes que están pasados de peso y no creo que estén para correr o detener a nadie. Lo hablo sin maldad porque en el sector en el que yo trabajo también pasa y es una queja que yo comento con mi jefe. Bueno, hablamos de los vigilantes de seguridad, pero podemos hablar de cualquier otro sector que tenga que ver con la seguridad, no solo los vigilantes de seguridad. Ese es uno de los cambios que se produjo con el cambio de modelo formativo. Con el modelo formativo anterior, como el examen lo tenías que hacer en la policía y tenías que pasar unas pruebas físicas serias, pues tenías que estar en forma, es que si no, no pasabas las pruebas. Entonces todo el mundo tenía que entrenar y entrenar duro para ser vigilante de seguridad. Luego, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya estás dentro de que ya te has formado y ya eres vigilante, bueno, ya eso es una cuestión personal, pero lo mismo pasa en la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, lo podemos ver todos los días. Entonces, ahora no. Ahora, con el nuevo modelo formativo de cualificación profesional, es la academia la que te certifica que tú estás en condiciones. Y con un certificado médico, pero claro, un certificado médico lo que te está diciendo es que tú estás ausente de enfermedades, pero no te dice si tú tienes por ejemplo, no tienes el sobrepeso como para poder ejecutar las funciones, ¿no? Entonces, sí, pasa en este sector y pasa en todos los demás sectores, pero ya ahí es una cuestión de elección individual, porque el que primero se está poniendo en riesgo su vida es el propio vigilante. Pero legalmente
no puede... Nosotros tenemos, bueno, todo el personal de seguridad privada pasa unos exámenes anuales y la ley te dice que tenemos que estar en perfectas actitudes psicofísicas, pero claro. Claro, pero hablamos de sobrepeso porque es lo que se ve, pero puede ser que la persona tenga otra característica de salud o lo que sea que no sea perceptible y que le impida. Sí, no sé sí si hoy en día se actúa mucho corriendo detrás de alguien o ya esto es cosa más del pasado, ¿no? No, porque aparte la ley solo permite la actuación dentro del edificio y en el, digamos, en el espacio próximo. Y ya sería una cuestión de seguridad pública. El vigilante en ese caso lo normal es que avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad, da la descripción, tiene las imágenes y se persigue. Podemos perseguir al delincuente en infragante delito. O sea, yo lo estoy viendo y puedo perseguirlo, pero no sería de razón el que yo salga de mi edificio, que estoy aquí, por ejemplo, ahora, y me vaya hasta el auditorio corriendo detrás del delincuente. ¿Por qué? Porque dejo de proteger mi propio edificio. Estoy abandonando el puesto. Vale, entonces, yo con tener la descripción y lo que ha pasado sería lo lógico. Pero, repito, si hay algunas enfermedades que son enfermedades graves que se detectan en el examen médico anual, sí es verdad que la empresa puede pedir que esa persona pase a una adaptación del puesto porque no está en condiciones y porque va en peligro propio también. Claro, de su propia seguridad al final. Efectivamente. Un tema muy interesante, Gustavo. No sé si se nos queda algo en el tintero que quieras comentar sobre el mundo de los vigilantes de seguridad, de la seguridad privada, que debamos tener en cuenta o qué se puede mejorar, crees, para que no tengamos ese problema de falta de gente que quiera dedicarse a eso. Bueno, nosotros en todo el sector estamos ahora pendientes de que salga el reglamento de seguridad privada, porque estamos en un anacronismo legal. Salió la ley en el 2011, pero el reglamento es del año 94. O sea, ha llovido un poco. Sí, pero el reglamento es anterior a la ley, cuando eso no puede ser. El reglamento tiene que ser posterior, sí. El gobierno, ha pasado ya 2 gobiernos y no lo han tocado. Entiendo que por esas cuestiones políticas también. Y ahora lo que pedimos es que salga el reglamento, que reglamente todas estas cuestiones que estamos hablando, que no esperen a que se hagan un convenio colectivo, sino que se hagan en el reglamento, que den peso, que den presencia, que le den importancia al sector, que es un sector que mueve una cantidad de millones impresionante de familias que viven de esto y que además están prestando un servicio que es fundamental para la sociedad. Y bueno, yo simplemente comentarles a la gente que recuerden que no solo están los vigilantes de seguridad. Están los jefes de seguridad de la empresa, están los inspectores de las empresas, están los directores de seguridad, esos arquitectos que gestionan y que están dirigiendo la seguridad en muchísimos sitios públicos también, y que es un sector esencial, es un sector esencial hoy en día. Por lo tanto, no sé, más respeto, más reconocimiento también. Sí, claro, es que todo va aparejado en cuanto el gobierno, a través de las leyes y reglamentos, te da lo que te corresponde, la ciudadanía al final es un espejo, o sea, claro. La ciudadanía responde a ese respeto que te está dando el máximo órgano, que son los gobernantes. Entonces, entiendo que tiene que partir de ahí, sacar ya la ley. Si no quieren sacar el reglamento, una nueva ley con un nuevo reglamento, con las cuestiones de ahora, del siglo XXI, y bueno, y darle la importancia que tenga, hombre, y si se mejora también en los salarios, en los convenios, que yo creo que por el riesgo que asumimos todo el sector, yo creo que estaría bastante bien. Gustavo Rubio, experto en seguridad. Gracias, Gustavo, por venir este rato a la radio. Siempre es muy interesante todo lo que nos comentas y en esta ocasión centrados en la seguridad privada. Nuestro reconocimiento desde aquí, desde luego, por el trabajo que hacen, por la seguridad de todos y que consigan esas reivindicaciones. Muchísimas gracias, Mercedes. Buen día a todos. Buen día. La Alpispa.